Voy a dar lectura, hermanos, a un pasaje bíblico que se encuentra, hermanos, en el libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, verso 20, para la gloria de Cristo el Señor. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos, para la honra y la gloria del Señor. Con todo respeto, invito a la amada iglesia del Señor a que tomen sus lugares. Pueden sentarse en el nombre del Señor Jesucristo. El tema a recordar en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, se titula Lo necesario e importante que son los siervos de Dios y apóstoles de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Otra vez. Lo necesario e importante que son los siervos de Dios y apóstoles de Jesucristo. Subtema: la iglesia reconoce de dónde procede su elección. Otra vez, en el nombre del Señor. La iglesia reconoce de dónde procede su elección. Dios nos ayude en el nombre del Señor. Vamos a iniciar con la ayuda santa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso y importante es lo que hoy vamos a recordar: la elección. La elección es un acto absoluto, soberano y exclusivo de Dios. Aquí no interviene la voluntad humana. Aquí no es una reunión de personas con ideas, con conceptos, para ver a quién poner, a quién elegir y los representen. No. Dios es único. No necesita consejeros. No. Dios es, ¿qué cosa? Absoluto. Soberano. Y Él hace lo que Él, ¿qué cosa? Quiere. Y no le pide a nadie, le pide permiso, a nadie le pide consejo de lo que Él va, ¿qué cosa? De lo que Él hace. Por eso la elección en los escogidos de Dios es un acto, ¿qué cosa? Absoluto. Soberano. Exclusivo. Que solamente le pertenece, ¿qué cosa? A Dios. Bendito sea su nombre. ¿Y para qué lo hace Dios? ¿Cuál es la razón de que Dios haga este acto tan sublime? Es que Dios quiere distinguir a sus enviados. Los distingue el Señor, constituyéndolos sus elegidos entre los hombres. Bendito sea su nombre. Y no solamente eso, hermanos, sino que el Señor los llama, en esa elección los llama, para que gobiernen a esta hermosa iglesia que tiene un fundador que se llama Jesucristo. Dios llama a su elegido para que gobierne, para que dirija a su iglesia, porque Dios tiene muchos propósitos. Y en esos propósitos, el elegido de Dios dará cumplimiento a los deseos de ¿quién? De Dios.
a ese plan de salvación diseñado, no hoy en el tiempo que vivimos, no, diseñado desde los tiempos eternos. Bendito sea su nombre. Fueron elegidos para ser receptores, para ser transmisores de los designios de la voluntad de quién, de Dios. Gloria sea su nombre. Otra vez, en el nombre del Señor. Un elegido de Dios, un enviado de Dios. ¿Para qué lo envía? Para gobernar. ¿Para qué lo envía? Para dirigir a su iglesia, para dar cumplimiento a los propósitos de quién, de Dios, de este hermoso plan de salvación. ¿Quién diseñó este plan de salvación? Dios. ¿Cuándo? Desde los tiempos, ¿qué cosa, hermanos? Eternos. Entonces, un hombre elegido por Dios, hermanos, lo puso el Señor para ser, ¿qué cosa? Receptor, transmisor de los designios de qué cosa, de la voluntad de Dios. Sí, bendito sea el Señor. Representarlo y administrar todo lo que a Él se refiere. Seguimos en esa gloria, en esta bendición. Un elegido de Dios es una fuente, dispensador de la revelación de Dios. ¿Sí? Sí, hermanas, sí, hermanos. Cuando se habla de la revelación de Dios, quiere decir que antes es un secreto, que antes es un misterio. Dios revela su doctrina, revela su evangelio, no a todos, no a todos, sino en aquel o aquellos que Dios, ¿qué cosa ha elegido? Que ha llamado para que sean, ¿qué cosa, hermanos? Para que sean ellos receptores y transmisores de la voluntad de quién, de Dios. Fuente, dispensadores de la revelación de Dios. Y otra cosa más, son su boca aquí en la tierra. Con libertad. Un elegido de Dios es la boca del Señor aquí en la tierra. Depositarios. Bendito y alabado sea el Señor. En esa introducción de esta hermosa plática, continuaremos con la ayuda del Señor. Otra vez en el nombre de Cristo. La elección es un capricho de los hombres. La elección es un conjunto de personas en una reunión, en un cónclave, para poder elegir a alguien que los represente. Pero sí hay. Sí lo hay. ¿O no lo hay? Sí. Ellos lo hacen. Y lo pueden hacer. Pero cuando hablamos de elección divina, ¿a quién le compete? ¿Quién interviene? ¿Acaso alguien humano, terreno? No. ¿Quién interviene? Dios, el único, el Altísimo, el Soberano. Bendito sea su santo nombre. Y cuando yo hablo, hermanos, en esa recordación, en el nombre de Cristo, que no interviene la voluntad, es que los hombres siempre han pensado que para ser apóstol de Dios, que para ser enviado de Dios, que para ser elegido de Dios, el hombre siempre ha pedido. ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su universidad? ¿Quiénes son los grandes, qué cosa? Maestros. ¿Dónde están los reconocimientos que se le han dado para poder decir si es? El hombre busca, se afana
Pero yo pregunto a la amada iglesia del Señor, ¿acaso un hombre de Dios, elegido por Dios, necesita diplomas, necesita méritos, necesita trabajo, necesita, hermano, reunir muchos méritos para decir que es apóstol del Señor? No, no se necesita hacer méritos. No se ocupa presentar, ¿qué cosa? Diplomas. No se ocupa decir, me fui a una universidad, allá me preparé y aquí están mis reconocimientos y aquí está todo lo que me han dado en esos maestros que yo tuve. No, la palabra del Señor es bien clara. Romanos, en el capítulo 9, versículo 11 al 13, dice así: para la gloria del Señor. Pues no habían, ¿qué cosa? Aún nacido. Note que todavía, ¿qué cosa? No nacían. No habían hecho aún ni bien, ¿qué cosa? Ni mal. Ningún mérito. O méritos, nada. Para que el propósito de Dios, conforme, ¿qué cosa? A la elección permaneciese. Y luego señala: no por las obras. ¿Qué son las obras, hermanos? Las acciones. Las acciones. No por obras. No son acciones, no son méritos. El no poder, ¿qué cosa? Concebir, aceptar. No hay explicación. Porque carecen de ese, ¿qué cosa? Conocimiento. En nosotros no había tampoco esa razón. Tampoco había esta comprensión. Lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia en aquel tiempo, cuando escribió una de sus cartas y muchas más de ellas en el nombre del Señor. Y le dijo a los hermanos, y le dijo a la iglesia primitiva, en la primera de Corintios, capítulo 4, verso 1, le dijo: así pues, téngannos, ¿qué cosa? Los hombres por servidores de ¿qué cosa? De Cristo. ¿Y qué más, hermanos? Y administradores de los misterios. A ver, otra vez, en el nombre de Cristo el Señor. Hermanas, hermanos, y cuando se dice de la revelación, ¿qué es el Evangelio cuando no hay comprensión espiritual? Es un misterio. Y un misterio es lo oculto. Es lo que el mundo no puede, ¿qué cosa? El ser humano no puede entender, no puede comprender. Pero ahí viene la boca de Dios en la tierra. Ahí llega el depositario de su hermosa autoridad. Llega la fuente de la revelación. Administradores de qué cosa? De los misterios de Dios. Al Señor sea la gloria para siempre. Bendito sea su nombre. ¿Qué administra un varón de Dios? Las riquezas inescrutables del santo evangelio, de la doctrina de salvación para las almas. Sigue siendo un misterio para el mundo, pero con mucha propiedad y con mucha seguridad, los hombres elegidos por Dios no titubean, no claudican. ¿Lo digo o no lo digo? No. Es porque lo son. Y con gran seguridad dice el apóstol del Señor: téngannos los hombres, ¿por qué cosa? Servidores de Cristo y administradores de qué cosa? De los misterios de Dios. No se puede obligar a los hombres. No se puede imponer. No se puede manipular. Porque en ningún momento de los que hemos creído en la iglesia, la luz del mundo, existe eso, hermanos. A nadie se le ha ¿qué cosa? Obligar. La iglesia responde de lo que ha creído, de lo que ha aceptado. Y traemos lo que dice el apóstol del Señor en Colosenses, capítulo 1,
versículo 25 al 27, en el nombre de Cristo. De lo cual fui hecho ministro. Según la administración de quién, de Dios, que me fue dada para con vosotros. Otra vez. ¿Qué le fue dada? La administración. ¿Para qué? Para que anuncie, otra vez, ¿para qué se la dio? Para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El Evangelio de Cristo es poder de Dios, ¿sí o no? ¿Quién la administra? ¿Quién la anuncia? Un apóstol de Cristo, un elegido por Dios. Bendito sea su nombre. Pero el Evangelio, pero la doctrina, pero la palabra del Señor dice el misterio. Otra vez, el misterio que había estado, ¿qué cosa? Oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado, ha sido manifestado a sus santos. A ver, ¿a quién se refiere? A sus enviados, a los receptores. Gloria sea al Señor. A los transmisores de los designios, de la voluntad de quién, de Dios. A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Bendito sea el Señor, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, ¿estamos comprendiendo, hermanos? Con la ayuda del Señor. ¿Qué ha sido el Evangelio para el ser humano? ¿Qué ha sido la palabra de Dios para el mundo? ¿Un qué cosa? Un misterio. Un misterio. Pero que Dios quiso, en su voluntad, en su absoluta ¿qué cosa? Voluntad, quiso escoger a hombres santos para dar a conocer esas riquezas. Sí. ¿Qué sabíamos de la fe de Dios? Nada. ¿Qué sabíamos de la esperanza? Nada. Del amor de Dios, nada. Y tantas cosas maravillosas. Hoy, gracias a Dios, lo tenemos. Porque yo quiero decirle a la amada iglesia del Señor, así como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo, como el apóstol Aarón Joaquín González, como el apóstol Samuel Joaquín Flores, y hoy el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Hay revelación de Dios. Hay revelación de Dios. Hay una boca de Dios en la tierra. Sí, hermanos. Hay un depositario. Bendita sea la gracia del Señor. Aquel hombre de Dios llamado Moisés, cuando fue llamado, no elegido, porque elegido qué cosa, ya estaba, pero cuando fue qué cosa, llamado, ¿fue? Llamado porque ya estaba qué cosa, elegido. Y los hombres de Dios siempre han sido así, hermanos. Cuando sienten el llamado, sienten una gran qué cosa, responsabilidad, con mucho temor, con mucho miedo. Sí, porque ellos oyen la voz de ¿quién? Oyen la voz de Dios. Oyen la voz del Señor. Y no se ocupa que haya una multitud de personas para que sean testigos. No, no se ocupa. El que se encarga es que el Señor. Y entonces, aquel hombre de Dios llamado Moisés, porque van a traer a similitud lo que pasó en el tiempo del apóstol del Señor Nazón. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 13 al 16. Miren lo que hizo aquel hombre de Dios cuando fue llamado. Él le dijo, ¿quién lo estaba llamando? Dios. Cuando él siente el llamamiento del Señor, le dice, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes, ¿qué cosa? Enviar. Entonces
Jehová, ¿qué cosa? Se enojó contra Moisés y dijo, es que sintió el llamamiento, ¿sí o no, hermanos? ¿Quién le estaba hablando? Dios. Y él se sentía, ¿qué cosa, hermanos? Insuficiente de un trabajo que el Señor le iba, ¿qué cosa? A encomendar, que le estaba encomendando. Ay, Señor, como diciendo, yo no, ¿qué cosa? Yo no puedo. Llamas a alguien que es insuficiente, yo no puedo. Y el Señor se enoja y le dice a él, ¿no conozco yo a tu hermano? ¿Qué acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Gloria a Cristo. En ese momento el varón de Dios desconocía esto, pero el Señor estaba diciendo, no te apures, ya hay alguien que ya creyó en ti. No te apures, ya hay alguien que habla bien. No tengas pendiente, yo ya hice la obra en él. Y cuando tú llegues, no necesitas que le digas quién eres. No sé si me explico, hermano. Cuando tú llegues, no vas, oye, mira, Aarón, no sé si crees en mí. Mira, ahí Dios me habló y me dijo, y el Señor es. No hay necesidad. Cuando Él te vea, cuando Él vea tu presencia, ¿me ayudan, hermanos? Al recibirte, cuando Él salga a recibirte, y cuando te vea, se va a alegrar su corazón. Porque ya no verá a su hermano. Ahora ve a un hombre grande, hermoso. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es Dios, hermano. Así son las maravillas del Señor. Y una vez que se alegre su corazón, tú, ¿qué cosa? Le vas a hablar a Él. Y pondrás en su boca las, ¿qué cosa? Las palabras. Tú les vas a enseñar. Tú serás su maestro. Tú serás, ¿qué cosa? Para Él será su boca. Yo estaré con tu boca y con la tuya. Y os enseñaré lo que hayas, ¿qué cosa? De hacer. Él hablará por ti al pueblo. ¿Y qué más, hermanos? Y Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para Él en lugar de Dios. A ver, otra vez en el nombre del Señor. No está diciendo que Moisés era Dios, pero sí era la boca de Dios. No sé si me explico, hermanos. No está diciendo que Moisés era Dios. Está diciendo que Él era la boca. ¿Qué cosa? Porque de ahí va a salir la palabra. La palabra que venía ¿de dónde? De Dios. Pero que aquí en la tierra, un hombre humano para el mundo, pero escogido ¿por quién? Por Dios. Ahí el Señor iba, ¿qué cosa? A manifestar su grandeza, su gloria, su poder, su autoridad. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermoso. Hermano, yo le dije una similitud con nosotros. Sí. El día 14 de diciembre del 2000, ¿qué cosa? Se manifestó la bendición de Dios. Pero antes, el día 8 de diciembre, alguien habló con él. Aleluya, el Señor. Habló con su siervo. Habló con su elegido. Pero así como Moisés, Señor, yo no puedo. ¿Cómo me voy a presentar yo delante de un pueblo tan grande? De un cuerpo, ¿qué cosa? Ministerial. Seguramente se van, ¿qué cosa? A reír. Me van a desechar, me van a despreciar, se van a burlar. Pero ahí está la divina respuesta. Honra el cuerpo de mi siervo.
Le ordenó el Señor lo que iba a hacer. No tengas pendiente. No tengas miedo. Yo pondré un mismo sentir. Van a creer. Se van a alegrar. Cuando se manifieste esta gracia, todos saltarán de alegría para recibirte, creer en ti. Y yo pregunto a la amada iglesia, los que no estuvieron en hermosa provincia y estuvieron en sus lugares, ¿hasta ahí llegó la gracia del Señor? Al verlo, no al que yo conocí, no, al verlo en su grandeza, saltamos de júbilo. Cuando se llegó el momento, cuando se llegó el instante de oír aquella hermosa voz, mi tiempo ha llegado. Nazón Joaquín García, siervo de Dios Altísimo y apóstol de Jesucristo. ¿Nos alegramos? ¿Nos gozamos en el Señor? Así le pasó a Aarón, ¿sí o no? Así le pasó a Aarón. Que cuando lo vio, su corazón sé qué cosa. ¿Quién había hecho esa obra? Dios. Aleluya sea el Señor. Hermanos, en el tiempo en que vivimos, en la actualidad en que vivimos, existe una grande diversidad de grupos religiosos, asociaciones religiosas. Notemos lo siguiente. Ahí en esos grupos, los dirigentes son elegidos por sus integrantes. ¿Qué hay allí? Votos. ¿Sí o no? Hay votos para elegir, para escoger a aquel que los va, ¿qué cosa? A representar. Forman sus propios comités, sus propios concilios, se reúnen, ejercen su facultad que ellos tienen para elegir, para votar. Y cuando logran hacerlo, una vez que está elegido, el que ponen ellos no es vitalicio en el puesto. Es un breve, ¿qué cosa, hermanos? Tiempo. No son vitalicios. Cuando ya ven que esa persona no, ¿qué cosa? No rinde, que ya no es de su, ¿qué cosa? Agrado. ¿Qué hacen ellos? Remueven a esa persona de su cargo. ¿Lo remueven? A la hora que ellos, ¿qué cosa? Quieren. Son comunidades, son grupos que así lo hacen. A esos grupos o comunidades les resulta extraño, muy extraño, cuando nos escuchan hablar a nosotros, cuando nos oyen hablar a nosotros, que es necesario que haya un siervo de quién, de Dios, elegido por quién, por Dios. ¿Les parece qué cosa? Y para ellos no le dan importancia, no le dan valor. No. ¿Qué importancia tienen ellos? ¿O qué pueden dar ellos, hermanos, de valor de esos santos hombres de Dios si son hombres naturales? Y la palabra del Señor dice, el hombre, ¿qué cosa, hermanos? Natural, no puede comprender lo que tú y yo sí hablamos. El idioma que tú y yo hablamos lo comprendemos. Ojalá me dé a entender, hermanos. ¿Cuál idioma? El que dijo el apóstol Pablo, si para otros no soy apóstol, el idioma de la iglesia es para vosotros. Ciertamente lo soy, porque el sello de su apostolado somos nosotros, por la gracia del Señor. Gloria a Jesucristo. ¿Entendemos este lenguaje? ¿Entendemos este idioma? Pero para ellos es extraño.
Es extraño. No lo pueden comprender. No le dan importancia. Ignoran la procedencia de esa santa elección. Lo ignoran. Pero, iglesia de Dios vivo, hijos de Dios por la gracia del Señor, en esta iglesia, en nuestra iglesia, sí hay alguien que nos dirige y le damos mucha importancia. ¿Sí o no, hermanos? Sí, le damos mucha importancia. En la iglesia del Cristo del Señor, donde el Altísimo, el Todopoderoso, el único soberano, ha hecho una obra perfecta, con gran regocijo. Vuelvo a retomar el pasaje que leímos, pero hay que decirlo, no porque yo lo diga. Es que el hermano que está ahí, él quiere que digamos. No, tú di lo que tu corazón siente. Hay un Dios altísimo, ha hecho una obra perfecta, y en esa obra perfecta podemos decir con regocijo: el aliento de nuestras vidas es el ungido de Jehová. ¿Es real? ¿Es ciertísimo? Sí. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Pero por qué tanta alegría? Es que la luz del mundo es bien arrebatada y no sabe ni lo que dice. No, hermano, sabemos lo que decimos. Por la gracia del Señor Jesucristo. Porque ¿quién es Pablo? En aquel tiempo, así dijo él. ¿Quién es, con todo respeto, quién es Naasón Joaquín? Y entonces decimos lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol. Así con seguridad. Y apóstol quiere decir ¿qué cosa? Enviado. No por la iglesia, no por los ministros, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es un mandato del Señor. Voy a dar el siguiente texto, 1 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Con todo respeto a la iglesia del Señor, podemos decir hoy lo que dijo el apóstol Pablo, pero ya ahora, en el tiempo actual en que vivimos. ¿Sí? Le están quitando la Biblia. No, estamos hablando de lo que Dios ha hecho. Allá se dijo que era Pablo. Hoy podemos decir Naasón Joaquín, apóstol. ¿No de qué? Ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Naasón, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para la iglesia de Cristo es muy necesario, es muy importante que haya un ungido de Jehová. Hermanos, vamos a ver cómo se compara cuando habla, porque el aliento de qué cosa es, qué cosa es. A su sombra tenemos vida. Le comparará o le compara con el oxígeno que respiramos día con día. Los seres humanos pueden dejar de comer y pueden hasta dejar de beber el agua por algunos días y de forma prolongada, en un espacio de tiempo.
Pero sin embargo, hermanos, sin embargo, ningún ser humano puede dejar de respirar, ¿qué cosa? El aire, que es de vital, ¿qué cosa? Importancia, que es necesario, que mantiene la, ¿qué cosa? La vida. Para la iglesia de Cristo, el ungido de Jehová es necesario, es importante, es imprescindible. Él es el aliento espiritual de nuestras, ¿qué cosa? Almas. ¿Qué mantiene? Mantiene viva la fe de Dios en nosotros. ¿Qué más? Con su palabra y autoridad nos orienta. Con su palabra y autoridad nos dirige. Y con su palabra y autoridad nos guía a la vida eterna. Tenemos que hablarlo en el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Otra vez, Él es el aliento espiritual de nuestras almas. Mantiene viva la fe de Dios en nosotros. Con su palabra y autoridad nos orienta. Con su palabra y autoridad nos dirige. Con su palabra y autoridad nos guía. ¿A dónde, hermanos? A la vida eterna. A Dios sea la gloria. Dios, en su voluntad, designó a Moisés para que liberara al pueblo de la esclavitud. De esa esclavitud donde estaban, donde vivían en Egipto. Dios, en su soberana y absoluta voluntad, le da una encomienda al varón de Dios, Moisés, y le da autoridad para realizar una tarea. No fácil, pero con la bendición ¿de quién? De Dios. Que haya un siervo de Dios, que haya un apóstol de Cristo en su iglesia, otra vez iglesia del Señor, es absolutamente necesario. Es importante, ya que con la autoridad que el Señor le ha dado, dirige a la nación escogida por Dios. Vamos a traer a la memoria lo que dijo el apóstol Pedro. Vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más, hermanos? Nación santa. ¿Qué más, hermanos? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que utilizó Dios para llamarnos? A ver, otra vez. Otra vez. Dios designó a Moisés para liberar a un pueblo. Hoy Dios ha utilizado a un hombre de Dios, escogido por Él. Otra vez en el nombre del Señor, para que anunciéis las virtudes de aquel. Otra vez, Dios designó a Moisés para que liberara al pueblo de la esclavitud. Hoy, ¿qué ha hecho Dios? Habló espiritualmente. ¿Qué ha hecho hoy Dios? Lo mismo. ¿No acaso cantábamos en el canto hace un momento? En la consagración. Y el pueblo, ¿qué cosa? Asentado en tinieblas, vio gran luz. Bendito sea el Señor. ¿A dónde vivíamos? ¿Qué es tinieblas? Es desconocimiento. Desconocimiento de las cosas de quién, de Dios. Sí, caminábamos en la senda de qué cosa, de error. Pero llegó alguien elegido por Dios. Por eso otra vez en el nombre de Cristo Jesús, en la absoluta y qué cosa y soberana voluntad de Dios, Dios le ha encomendado y le ha dado una autoridad a su apóstol para realizar
un trabajo. Y que haya siervo de Dios en su iglesia es absolutamente necesario. Es importante, ya que con la autoridad que el Señor le ha dado, dirige a una nación escogida. Así es. Su vida es la nuestra. Es el resuello de nuestra nariz. La garantía del crecimiento de qué cosa, de la iglesia. Sí, hermano. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en su elegido y seréis qué cosa, prosperados. La garantía que un hombre de Dios esté en la tierra es la garantía del crecimiento de la iglesia. Es la continuidad del periodo de gracia. El combate a toda corrupción de pecado. Nos enseña cómo apartarnos del pecado. Sí. Sin la presencia corporal de un apóstol de Cristo en la tierra, sería todo lo que cosa, lo contrario. No habría, ¿qué cosa, hermanos? ¿Bendición de quién? No habría bendición de Dios. Qué hermosa voz del Señor cuando le dice, hermanos, Dios a aquel santo hombre del Señor, aquel escogido por Dios y llamado por Dios, cuando le habla en el libro de Éxodo capítulo 3 versos 6 al 10. Me refiero a ese santo hombre, ¿de quién? De Dios, llamado Moisés. ¿Y qué le dice? ¿Yo? Qué hermoso, hermanos. Yo soy el Dios de tu, ¿qué cosa? De tu padre. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Y Dios de qué cosa? De Jacob. Entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de qué cosa? De mirar a Dios. Soy el Dios de tu padre. A ver otra vez, a la iglesia del Señor. Nosotros tenemos padres en la fe. A ver, ¿tenemos padres en la fe, sí o no? Sí. En el tiempo actual ha habido apóstoles contemporáneos. Sí, hermanos. Podemos decir que el apóstol Aarón Joaquín González fue nuestro padre en la fe. ¿Y Samuel Joaquín Flores? ¿Y el que está hoy? Padre en la qué cosa, en la fe. Por eso está diciendo, yo soy el Dios de tu padre. ¿De cuál padre hablaba? ¿Del padre material? No, de un elegido de quién, de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y luego dice, dijo luego Jehová, bien he visto, qué cosa, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de su qué cosa, exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra, qué cosa, buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria a Cristo. ¿Conoces hoy a un enviado de Dios? ¿Conocemos hoy a un enviado de Dios? Sí, sí. ¿Desde cuándo lo conocía el Señor? ¿Desde cuándo lo conocía mi Dios? ¿En dónde estaba? En los secretos de Dios. Ahí lo guardaba el Señor. Ahí lo tenía el Señor.
Por eso dice el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Antes que te formases, en el vientre te conocí. A ver, hermanos, ya era conocido por Dios, ¿sí o no? Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, lo conoció Dios el día 8 de diciembre del 2014. ¿No? ¿Cuándo? Desde antes. Ya en lo secreto Dios lo conocía. Porque fue del agrado de quién. Fue del agrado de Dios. ¿Se complace Dios en su elegido? Sí. Por eso dijo el apóstol Pablo, y lo dijo con toda, ¿qué cosa? Con toda claridad. Pero cuando agradó, gloria a Cristo, pero cuando agradó ¿a quién? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿De quién fue? ¿De quién fue este agrado? De Dios. Del único, del Todopoderoso. Y lo llama para dirigir, para enseñar, para orientar al pueblo de quién? De Dios. Entonces, ¿la elección pertenece a un plan de Dios? Pregunto a la amada iglesia del Señor. Entonces, ¿la elección es un plan de Dios? Sí. Y lo ha enviado a este mundo porque así ha hecho Dios. Su elección santa, preciosa, habita en un hombre santo y justo. Y Dios lo ha hecho nacer, porque así es, Dios lo ha hecho nacer para que en lo venidero, una vez llegado a su tiempo, anuncie en su misión estas gloriosas verdades, verdades eternas. Bendito y alabado sea el Señor. Dios lo ha hecho nacer. Y a su tiempo, en el tiempo señalado por Dios, lo llama para que anuncie, para que predique en esa misión encomendada por Dios, esas gloriosas, ¿qué cosa? Verdades eternas, para la gloria del Señor. ¿Qué ha mostrado Dios cuando llama a esos hombres que nacen por el poder de Dios? ¿Qué hace Dios cuando los llama? Dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 7, para mostrar, gloria al Señor. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, ¿qué cosa? Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya sea el Señor. ¿Qué hay en Dios? Riquezas. Riquezas de su gracia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y a través de ellos manifiesta, hermanos, las bendiciones hermosas, regalos preciosos que solamente Dios sabe dar a través de la revelación de sus enviados. Bendito y alabado sea el Señor. Bendita era. Bendita era para lo que Dios preservó el nacimiento de uno de esos amados especiales, siervos de Dios, en el cual nos alegramos en su día por la gracia alcanzada por su existencia. Bendita era, bendito regalo, bendita bendición. Hay razón por lo que la iglesia se goza. Hay razón por lo que la iglesia le da la gloria a Dios y nos gloriamos. Iglesia Universal, nos gloriamos en el nacimiento del apóstol de Jesucristo,
Nazón Joaquín García. Gloria a Cristo. Porque con su nacimiento también llegó con él su elección a este mundo. Y con ella las riquezas inescrutables de la gracia divina. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se seguirá anunciando. Se seguirá hablando lo que hay aquí en la tierra. Hay un canto que dice: anuncien. A ver otra vez: anuncien en la tierra que hay varón de Dios con mensaje de lo alto, dando ¿qué cosa? Salvación. Y dirá alguien, ¿cómo son fanáticos? No. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia del Señor: porque así nos ha mandado el Señor, ¿qué cosa? Diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto y creyeron en la palabra, se alegraron, se regocijaron y creyeron todos los que estaban, ¿qué cosa? Ordenados para la vida eterna. Gloria sea al Señor. Hoy nos conviene anunciar. Nació para seguir anunciando. Nació para seguir anunciando en lo venidero. Una vez manifestada su elección, las verdades eternas. ¿Y cuáles son las verdades eternas? Fe, salvación, perdón de pecados, misericordia, espíritu de adopción, verdadera adoración, santificación, esperanza, glorificación, ser revestidos de aquella habitación celestial, inmortalidad, cumpliéndose parte del plan eterno. ¿Son verdades? Otra vez, en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, hay un hombre que nació para predicar, para anunciar las verdades eternas. ¿Y cuáles son? La fe, la salvación, el perdón de pecados, misericordia, espíritu de adopción, verdadera adoración, santificación, esperanza, glorificación, ser revestidos de aquella habitación celestial, inmortalidad. Aleluya sea el Señor. Es parte de la bendición de Dios. Qué hermoso es cuando dijo el apóstol Pablo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ya oímos que anuncia un varón de Dios. ¿Son riquezas o no son riquezas? ¿La hemos alcanzado? ¿Y llegarán otros que la van a alcanzar? Aleluya sea el nombre de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Voy a leer el último pasaje en el nombre de Cristo. Precioso pasaje. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro, ¿qué cosa? No sé si lo encontraron, hermanos. ¿Para ser qué? Ministro de quién? De Jesucristo a los que cosa gentiles. Ministrando el qué, hermanos, el evangelio. A ver, ¿qué es lo que predica un hombre de Dios? Es un evangelio eterno que ya dijimos que trae verdades, qué cosa eterna. Gloria a Cristo. Son riquezas, qué cosa inescrutables. Para que los gentiles, a ver, ayúdeme, para que los gentiles, qué cosa, hermanos, les sean ofrenda
agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Alguien nos dirige? ¿Alguien nos guía? Presenta nuestras ofrendas y de esa manera, esas ofrendas, ¿cómo son? Agradables a Dios. Iglesia del Señor, una vez más, nuestra alma se goza. Agradecemos a Dios ese divino afecto. La Iglesia Universal se llena de felicidad hoy y celebramos con regocijo el 53 aniversario del nacimiento del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Gloria a Cristo. Porque reconocemos que su elección era un secreto divino. Era un secreto divino para ese tiempo. Pero con su nacimiento llegó su elección. Y llegó su elección de Dios a la tierra. Y el todo bondadoso seguirá derramando su amor a la humanidad por medio de su ungido. Gloria sea al Señor.